Muy bien, bueno, pues ya estamos todos. Al final somos un poquito más de gente aquí en clase presencial. Un poquito más comparado con qué, ¿no? Vamos a ver, nos quedamos en el tema 5 el otro día, ¿verdad? Ya sabéis que el examen del martes que viene os hemos enviado un correo con la información relativa al mismo, examen a través de Moodle Exam, cuestionario con preguntas tipo test, verdadero o falso y preguntas numéricas. Las numéricas no restan, las otras sí en función del número de opciones que haya, es decir, el verdadero o falso, pues lógicamente resta una bien cada pregunta incorrecta. Y 25 minutos, porque es un examen relativamente corto, sencillo y sin más complejidad. Muy bien, pues entonces seguimos con el tema 5 de dimensionamiento de conductores, que básicamente lo vamos a hacer a partir de dos criterios, el criterio de caída de tensión y el criterio térmico. Entonces veíamos el otro día cómo estaban constituidos los conductores. Decíamos que en alta tensión se utilizaban conductores aislados, pero en baja tensión, pues preferiblemente se utilizaban conductores aislados. Entonces, pues hay una serie de disposiciones que luego veremos en las tablas y pensando en las influencias externas que van a afectar a nuestros conductores, que luego iban a tener una serie de componentes para dotar pues, de distintas propiedades mecánicas a los mismos. Hablamos de los materiales conductores, que son principalmente el cobre y el aluminio. Vimos las ventajas de uno con respecto a los otros. Luego hablamos de los materiales aislantes, que básicamente tenemos termoestables y termoplásticos, con sus ventajas y sus inconvenientes también. Y hablamos de los parámetros eléctricos de los cables. Pues sabemos que tiene una resistencia efectiva, una inductancia, una capacidad, etcétera, etcétera. Y nos quedamos aquí. Vamos a ver qué caída de tensión se produce en una instalación, porque siempre, como los conductores tienen una impedancia interna constituida por una parte resistiva y una parte reactiva, pues se va a producir una caída de tensión. Yo esto puedo hacerlo, ¿no? Sí. Una caída de tensión, lógicamente, en el transporte de electricidad desde la alimentación hasta el consumo, desde U1, que he hecho, desde U1 hasta U2. Entonces veíamos, bueno, y esto es, fijaos que es el caso monofásico a un hilo. Voy a escribirlo por aquí. Vale. Pues vamos a demostrar entonces cómo es la caída de tensión en conductores en corriente alterna, y este es el caso monofásico a un hilo. Es decir, solo vamos a considerar la impedancia interna del conductor, pero en el cable de ida. Fijaos que en el cable de vuelta estamos suponiendo que es un cortocircuito. ¿Vale? Entonces, veíamos el otro día que, lógicamente, si tenemos la tensión U1, yo no sé por qué no se me ve el cursor en casa, porque los de casa a lo mejor os vais a estar un poco perdidos, ¿no? Bueno, da igual, no es fundamental. Entonces, decíamos, tensión 1 igual a tensión 1,2 más tensión U2, que es aplicar segunda ley de Kirchhoff a este bucle cerrado de tensiones. Y además sabemos que, lógicamente, la caída de tensión en la impedancia del conductor pues será igual a su impedancia, que es decir, parte resistiva más parte reactiva por el fasor I. Entonces habíamos construido este diagrama fasorial que nos permitía relacionar la tensión U2, la tensión U1,2 y la tensión 1, partiendo de nuestro fasor de referencia, en este caso es U2. Como la carga hemos dicho que es inductiva, sabíamos que la intensidad estaba retrasada respecto de esa tensión U2, pues en un cierto ángulo phi. Entonces, como la caída de tensión en el conductor viene determinada por R más JX por I, lógicamente, si U1,2 es igual a R más J por X y todo esto multiplicado por el fasor I, los fasores los indicamos con una raya debajo, lógicamente vamos a tener en
U12, una componente paralela al fasor I y otra componente perpendicular en el plano complejo al fasor I. Y eso es lo que habíamos hecho el otro día. Dijimos, claro, pues tenemos una parte que va a ser paralela al fasor I, que es la componente real de la caída de tensión U12, y una parte perpendicular a ese fasor. De forma que esto era U12. Bueno, y U12 más U2 hemos dicho que es U1. Pues ya tenemos el diagrama fasorial montado. Y ahora lo que habíamos hecho es decir, bueno, vamos a relacionar entonces vamos a construir el fasor U1 a partir de las componentes que tenemos. Entonces dijimos, bueno, pues U1 es igual a U2 más R por I por el coseno de phi más X por I por el seno de phi, ¿vale? Con eso tenemos la parte real del fasor U1. Y luego, en la parte compleja tendríamos JXI, bueno, si nos quedamos solo con el módulo, XI por el coseno de phi, menos este tramo que es RI por el seno de phi. Y habíamos dicho que como estos dos fasores están restando, pues en el módulo, al final, al hacer el módulo de U1, era despreciable. De forma que nos había quedado una expresión de la caída de tensión como RI coseno de phi más XI seno de phi. ¿Y eso qué nos dice? Bueno, pues de momento no nos dice nada. Es una forma de calcular la caída de tensión. Ahora veremos cómo lo vamos a relacionar con los parámetros de nuestra instalación para calcular de alguna forma pues, la longitud máxima que puede tener el cable para cumplir con el criterio de caída de tensión o la sección que debe tener el cable para cumplir con ese criterio. Entonces, este es el caso monofásico a un hilo. Si consideramos... Sí, gracias, porque desde luego... Entonces, vamos a considerar ahora el caso monofásico, pero a dos hilos. Entonces, este es el caso monofásico a dos hilos, es decir, considerando la impedancia del cable de ida y la impedancia del cable de vuelta. Lógicamente tenemos una tensión U1 aquí, vamos a tener la tensión de alimentación de la carga, esto será U2, y aquí tendremos la caída de tensión en el conductor de ida, es decir, U12, y aquí tendremos la caída de tensión en el conductor de vuelta, U21. Pues lógicamente, al aplicar segunda ley de Kirchhoff aquí, a las tensiones, segunda ley de Kirchhoff, esto me dice que pues la tensión 1 va a ser igual a U12 más U sub 2 más U sub 2, 1. Donde lógicamente U sub 1, 2 y U sub 2, 1 son iguales si los conductores son iguales. ¿Por qué? Porque la intensidad que entra a la carga, lógicamente, es la misma que sale por la carga. Esto es primera ley de Kirchhoff generalizada. La suma de corrientes que entran a una superficie cerrada tiene que ser igual a cero en todo momento. Por eso la intensidad que entra es la intensidad que sale. Y entonces, como ya digo, U1, 2 y U2, 1, pues son iguales y van a ser igual a R más JX por I, siempre y cuando, ya digo, el conductor de ida sea igual que el conductor de vuelta. Entonces, si hacemos exactamente el mismo desarrollo que ya hacíamos el otro día, la caída de tensión, que la vamos a definir como caída de tensión, siempre la vamos a definir como U1 menos U2. En este caso, lógicamente, vamos a tener pues dos veces la caída de tensión que hemos calculado antes, es decir, 2 por RI coseno de phi más XI seno de phi. Lógicamente, la caída de tensión será el doble. Bueno, ¿y por qué es tan importante entonces haber hecho este desarrollo en el caso monofásico a un hilo? Bueno, porque muchas veces no se considera la impedancia del conductor de vuelta, porque de hecho si metiéramos la caída de tensión que se produce en el conductor de vuelta directamente en el conductor de ida, pues nos es más fácil trabajar con esa expresión, ¿verdad? Y además tiene una implicación ahora cuando pasemos al sistema trifásico, porque vamos a obtener expresiones equivalentes con el sistema
monofásico a un hilo. Por eso hacemos esto, ¿vale? Bien, pues vamos con el caso trifásico. En el caso trifásico, esto es el circuito monofásico equivalente. Ya sabemos que para resolver circuitos trifásicos equilibrados, lo más sencillo es pasar al circuito monofásico equivalente. ¿Cuál sería el circuito trifásico? Bueno, el circuito trifásico estaría constituido por, pues, una fase del generador trifásico, tendríamos la impedancia del conductor de la fase A, ahora tendríamos otra fase del generador, otro conductor, y por último, pues la tercera fase, conductor, y luego ya, pues finalmente tendríamos la carga, ¿vale? Esto sería, pues, en vez de una carga monofásica, carga trifásica, y lo mismo, inductiva con un ángulo phi entre su tensión e intensidad. De forma que aquí tendríamos, pues lógicamente, 3 intensidades, pero lo que nos interesa a nosotros es cuál es la caída de tensión. Es decir, qué tensión tengo en bornes del generador y qué tensión finalmente le llega a la carga. Entonces, daos cuenta que cuando nosotros planteamos el circuito monofásico equivalente, lo que estamos diciendo es, esto es tensión fase neutro y esto es tensión de línea. Tensión de línea, si queremos ponerle nombre y apellidos, en el generador. Y esto será tensión de línea en la carga, porque luego la carga puede estar conectada en estrella o en triángulo, ¿verdad? Lo más sencillo siempre para resolver un circuito trifásico, para poder plantear de hecho el circuito monofásico equivalente, es suponer que la carga está conectada en estrella. Realmente me da igual porque las expresiones son análogas cambiando de estrella a triángulo, ¿no? Entonces, todo esto es para plantear el circuito monofásico. ¿Qué ocurre? Que esta tensión U1 en el circuito trifásico, ¿qué es? Tensión fase neutro, efectivamente. Por tanto, si nosotros ahora lo que queremos hacer es calcular la caída de tensión, que fijaos que es el mismo caso que el circuito monofásico a un hilo, lo que vamos a obtener lógicamente es, pues, caída de tensión igual a U1 menos U2, y lógicamente si hiciéramos el mismo desarrollo que hicimos el último día, que sería 23 de abril, esto nos va a dar RI coseno de phi más XI seno de phi. Pero estas tensiones U1 y U2 son tensión fase neutro. Si quisiéramos expresar la caída de tensión en función de las tensiones de fase, o sea, tensiones de línea, perdón, ¿qué hay que hacer? Tensión de línea siempre es raíz de 3 veces mayor que tensión de fase. Por tanto, si expresamos la caída de tensión en función de las tensiones de línea, bueno, todo junto porque sí. Esto es otro problema de los PDF, que voy a necesitar más espacio y no tengo más folios en blanco y no puedo insertar ningún folio en blanco ahí en medio. Que yo sepa, ¿se puede? No. Muy bien, pues ahora veremos qué hago. Total, que para calcular esta caída de tensión en función de la tensión de línea, lo que tenemos que hacer lógicamente es multiplicar por raíz de 3. Multiplicar por raíz de 3 todo, de forma que nos va a quedar, pues, lógicamente, raíz de 3 veces RI coseno de phi más XI seno de phi. Bueno, pues ya hemos llegado a una expresión para la caída de tensión para el caso monofásico a un hilo, para el caso monofásico a 2 hilos, que es multiplicando por 2 la expresión del caso monofásico a un hilo, y para el caso trifásico vamos a considerar esta expresión porque habitualmente el dato suele ser tensión de línea. Solo por eso no, porque ahora vamos a hacer otro desarrollo para el que ya no tenemos espacio y veréis el por qué nos conviene utilizarse. Muy bien, entonces hemos llegado a 3 expresiones, ¿verdad? Vamos a ponerlas por aquí.
Ahora que tenemos muchísimo más espacio ya no tenemos limitación de nada. No tenemos restricciones. Vale. Muy bien, entonces, caso monofásico a un hilo, hemos dicho que la caída de tensión es igual a RI coseno de phi más XI seno de phi. Caso monofásico a dos hilos, caída de tensión igual a 2 veces RI coseno de phi más XI seno de phi. Y finalmente, el caso trifásico, lógicamente, a 3 hilos o 4, depende si tenemos neutro o no, da igual. 3 o 4 hilos, la caída de tensión es igual a raíz de 3 veces R por I por el coseno de phi más X por I por el seno de phi. Bien, y ahora entonces lo que vamos a hacer es relacionar de alguna forma estas caídas de tensión pues con la potencia que consume la carga, con la resistencia del conductor que conecta la alimentación con dicha carga, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso monofásico a un hilo, ¿qué tendremos? Bueno, nosotros sabemos que si estamos alimentando una carga monofásica, esta carga, a mí lo que me interesa darle a la carga es potencia activa, ¿verdad? Con un factor de potencia, digamos, coseno de phi. No sé si estoy tocando yo aquí o qué. Coseno de phi, etcétera, etcétera. Si la tensión, vamos a llamar a esto tensión nominal y a esto intensidad nominal, lógicamente se cumple que la potencia activa que consume la carga es igual a tensión nominal por intensidad nominal por el coseno de phi, ¿verdad? Y la potencia reactiva que consume la carga es igual a tensión nominal por intensidad nominal por el seno de phi. De forma que podemos sustituir IN coseno de phi en la expresión anterior, diciendo que, pues, IN coseno de phi es igual a potencia activa partido por tensión nominal. Y IN por el seno de phi es igual a Q partido por tensión nominal. ¿Vale? De forma que si sustituimos en la expresión de la caída de tensión, esto va a ser igual a R por potencia activa partido por tensión nominal más X por potencia reactiva partido por tensión nominal. Muy bien. Además, si el conductor cumple con cierta condición, es decir, si la sección del conductor es menor de 95 milímetros cuadrados, la parte resistiva del conductor es mucho mayor que la parte reactiva. Y por tanto, este término sería despreciable. Es decir, caída de tensión va a ser igual a R por P partido por la tensión nominal. Solo cuando el conductor sea de una sección menor de 95 milímetros cuadrados. ¿Y esto a qué es igual? Bueno, nosotros sabemos que un conductor, su resistencia depende de la resistividad del material, la longitud y la sección, ¿verdad? Pues donde pone R, vamos a poner ρ por L partido por S por la potencia activa que consume la carga y partido por la tensión nominal. Bueno, realmente aquí estoy hablando de tensión nominal. En este cálculo se supone que la tensión nominal es la tensión de alimentación desde la red, ¿vale? Eso es. Y la potencia es la potencia que consume la carga. ¿Vale?
Si hablamos de caída de tensión porcentual, que ya lo introdujimos en el tema 2, epsilon. Estoy ya fastidiado. Voy a hacer otra vez lo mismo de antes. Organizar páginas. Insertar. Página en blanco. Después. Perfecto. Ahora que ya sé el truco, me voy a hartar de añadir páginas en blanco. Si hablamos entonces de caída de tensión porcentual que no es más que la caída de tensión partido por la tensión nominal, pues lógicamente la expresión a la que vamos a llegar es, bueno, multiplicado por 100. Lógicamente vamos a llegar a ρ por L partido por S por potencia activa partido tensión nominal al cuadrado y multiplicado por 100. ¿Vale? Entonces, ¿qué van a preguntarme habitualmente en los problemas y en el diseño de una instalación? Me van a decir, oye, la caída de tensión en tu instalación no puede ser superior al 3%. Diséñame el conductor de forma que efectivamente esa caída de tensión no sea superior al 3%. ¿Qué tendremos que hacer? Pues lógicamente, si nosotros tenemos que dar suministro eléctrico a una carga que está a tantos metros del secundario del transformador, lógicamente la longitud no la podemos modificar. O acercamos la carga, o si la carga tiene que estar en un sitio y el transformador está en otro, pues no tenemos más alternativas. ¿Qué se hace entonces? Pues para cumplir con el criterio de caída de tensión, aumentamos la sección del conductor. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que cumplamos con el criterio. ¿Vale? 3%, 5% son valores admitidos habitualmente. ¿Vale? Bueno, este es el caso monofásico. Para el caso monofásico a 2 hilos, tendríamos una expresión similar, ¿vale? Para el caso, vamos a ponerlo aquí, monofásico a 2 hilos, lo que tenemos es, vamos a poner directamente el epsilon, pues lógicamente si la caída de tensión está multiplicado por 2, pues epsilon será igual a 2 veces ρ por la longitud por potencia activa partido sección y por tensión nominal al cuadrado multiplicado por 100. ¿Vale? De todas formas, nuestros problemas y nuestras instalaciones casi siempre van a ser trifásicas y por tanto no vamos a utilizar ni la primera expresión ni esta segunda. Vamos a utilizar la del caso trifásico, que es el que vamos a ver a continuación. En el caso trifásico, ¿qué tenemos? Pues la potencia activa trifásica que consume la carga, ¿cómo es? Es igual a raíz de 3 veces tensión nominal por intensidad nominal por el coseno de phi. Está poniendo coseno de phi así, ¿no? Y la potencia reactiva trifásica es igual a raíz de 3 veces tensión nominal, intensidad nominal, seno de phi. De forma que si sustituimos estas dos expresiones en la expresión de la caída de tensión, que era, recuerdo, raíz de 3 veces R por I coseno de phi más X por Y por el seno de phi, esto es igual a, sustituyo, me queda raíz de 3 veces potencia trifásica partido raíz de 3 veces U sub n, y me he copiado la R, ¿no? Más X por potencia trifásica reactiva partido por raíz de 3 veces U sub n. Raíz de 3 con raíz de 3 y raíz de 3 se me va y me queda de nuevo la misma expresión que para el caso monofásico a un hilo. RP partido por U sub n. Como estamos en el caso trifásico, cuando hablamos de potencia es potencia trifásica, ¿vale? Para no llenar demasiado la fórmula esta. Por reactancia, por potencia reactiva, partido tensión nominal. De nuevo, en el caso de que tengamos secciones de conductores menores de 95 milímetros cuadrados, podemos decir que la parte reactiva es despreciable y la caída de tensión será igual, lógicamente, a R por P partido por la tensión nominal.
¿vale? Es decir, ρLS por potencia activa y partido por la tensión nominal. Es decir, hemos llegado exactamente a la misma expresión que en el caso monofásico a un hilo. Bien, y si hablamos de la caída de tensión porcentual, aquí ya no me queda espacio de nuevo, no puede ser. Caída de tensión porcentual. Venga, pues otra hoja más. ¿Será por hojas? No sé qué habríamos hecho sin esta funcionalidad, desde luego. Vale, entonces, la caída de tensión porcentual en el caso trifásico, pues caída de tensión partido tensión nominal multiplicado por 100, y esto es igual a ρ por L por potencia activa partido por S por tensión nominal al cuadrado y multiplicado por 100. Lógicamente, si la sección es mayor de 95 milímetros cuadrados, tendremos que incorporar la parte de la reactancia y la potencia reactiva que consume la carga. ¿Vale? ¿Es habitual que los conductores sean mayores de 95 milímetros cuadrados? Sí, puede ser. De hecho, cuando hagamos problemas, vamos a ver que puede ser que sí, puede ser que no, depende del tamaño de la instalación. ¿Qué pasa? Que en ocasiones, si no me dan ningún dato relativo a la reactancia de los conductores, no podemos hacer nada. Entonces, de hecho, nos va a pasar en los problemas, que no hay datos de la reactancia de los conductores, pues lógicamente no puedo calcular nada. Si no, simplemente sería la expresión completa de la caída de tensión era ρ por L por P partido por S y la tensión nominal, ¿verdad? Más X por la potencia reactiva partido de la tensión nominal. Es decir, necesitaría tener información sobre cómo es la reactancia de los conductores. Habitualmente, sobre todo en el tema 6 lo vamos a ver, se da como la reactancia por unidad de longitud de los conductores, de forma que esta X sería igual a una X', que es reactancia por unidad de longitud, a la cual la multiplicamos por la longitud del conductor y ya tenemos la reactancia completa del conductor. ¿Vale? Bueno, al final nosotros ¿qué vamos a hacer? Pues lo que hemos dicho antes, vamos a tener un límite en la caída de tensión porcentual y vamos a tener que dimensionar o bien la longitud, me van a decir a lo mejor, dime cuál es la longitud máxima en esta instalación para que la caída de tensión no sea superior a tanto por ciento. Pues ya está, simplemente sustituimos aquí todos los datos de la instalación y sacaremos la longitud. O dime cuál es la sección que tiene, dimensioname este conductor para que la sección, o sea, para que la caída de tensión no sea superior a tanto. ¿Vale? Pues calculo la sección. ¿Vale? Y esto será cálculo del conductor o diseño del conductor en base al criterio de la caída de tensión. El otro criterio que vamos a estudiar es el criterio térmico. ¿Por qué? Pues porque lógicamente cuando los conductores están transportando electricidad se genera una potencia eléctrica que se disipa en forma de calor por efecto Joule y la pregunta es, bueno, ¿y toda esa potencia en forma de calor se evacúa al ambiente o no? Bueno, eso es un problema de transferencia de calor y lo que tenemos que evaluar es, imaginemos que tenemos este conductor con el elemento conductor y el aislante, ¿vale? Si viéramos el conductor por ahí dentro, ¿verdad? Se va a generar una potencia en forma de calor que saldrá del conductor al aislante, vamos a decir P igual a RI cuadrado, y la pregunta es cuánto de ese calor sale de lo que es propiamente el cable hacia el ambiente. ¿Por qué? Pues porque sabemos que los aislantes en funcionamiento en régimen permanente no pueden superar cierta temperatura. Entonces esto es un problema de transferencia de calor y lo que vamos a decir es potencia eléctrica que se disipa en forma de calor, P igual a R por I cuadrado. Potencia disipada por el cable, pues conductividad eléctrica, no, conductividad térmica del cable, temperatura del cable, temperatura del ambiente, por la superficie
del cable. Es decir, el cable al fin y al cabo va a ser como un cilindro. ¿Cuál es la superficie de ese cilindro? 2πr por L, ¿verdad? Allí al fondo, pues vamos a igualar esas dos potencias a ver si llegamos al equilibrio o no. Entonces, tendremos que R por I cuadrado va a ser igual a la conductividad térmica del cable, que multiplica la diferencia de temperaturas entre el cable y el ambiente, por la superficie del conductor. En vez de hablar de intensidad, vamos a hablar de densidad de corriente, que es igual al cociente entre la intensidad y la sección de conductor, ¿vale? Esto es densidad de corriente y esto es sección del conductor. Entonces, si sustituimos ahí, lo que nos va a quedar es que R por la densidad de corriente al cuadrado. Bueno, entonces ya me sobra el paréntesis, ¿no? Vale. Intensidad al cuadrado es densidad de corriente al cuadrado por sección al cuadrado. Sección de conductor, repito. Esto es igual a conductividad térmica, temperatura cable, menos temperatura de ambiente, por la superficie del conductor. Hemos dicho que esto es 2πr por L. Y esta sección es sección del conductor, pues esto va a ser entonces R, densidad de corriente al cuadrado, sección πr cuadrado al cuadrado, pi cuadrado, r cuarta. Y esto es igual a C, temperatura del cable, menos temperatura del ambiente, por 2πrl. Vaya, se me ha olvidado decir que, claro, que la resistencia la podemos sustituir también por ρ por L partido por la sección. Y si digo sección del conductor, podemos sustituirla también por pi r cuadrado, ¿verdad? Ahora creo que sí, ya está todo sustituido. Vamos a cambiar de color porque voy a empezar a tachar cosas. Entonces, ¿qué se nos va a ir aquí? Pues se nos va r cuadrado, con dos de estas r se me van. Este pi con este pi se me va. Este pi con este pi se me va. Esta L con esta L se me va. Esta R cuadrado con esta R se me va una. Y ya está. De forma que me queda que la densidad de corriente al cuadrado, estoy apurando ya, es igual a 2 veces la conductividad térmica del cable, por la temperatura del cable, menos la temperatura ambiente. Partido por ρ y R, donde R es el radio del conductor. ¿Esto qué me dice? Esto me está diciendo que conforme nosotros aumentamos el radio del cable, el cable admite una densidad de corriente menor. No que admita menos intensidad, no, porque un cable de mayor sección, es decir, de mayor radio, admite más intensidad. Pero sin embargo, si hablamos en términos de densidad de corriente, admite una densidad de corriente menor. Es decir, fijaos que este cálculo es relativamente complejo y lógicamente no vamos a tener que hacerlo siempre. ¿Qué es lo que nos va a dar entonces el reglamento de baja tensión? Nos va a dar unas tablas en las que nos va a hablar de la intensidad máxima admisible para cada sección de conductor. Es decir, me va a decir, conductor de cobre con aislamiento XLPE, sección de 25 milímetros cuadrados, máxima intensidad admisible, 200 amperios. ¿Para qué? Pues para que, lógicamente, se produzca este equilibrio térmico que estábamos buscando aquí. Entonces, ¿qué datos de partida vamos a tener para el diseño de la instalación? Bueno, nosotros vamos a conocer, como veíamos antes, la intensidad que demanda un receptor. Yo tengo una carga que demanda en régimen permanente y en condiciones normales tanta intensidad. Fijaos que tenemos aquí la expresión
depende lógicamente de la potencia activa que consume esa carga, de la tensión de alimentación, de su factor de potencia y además de un parámetro alfa. Bueno, esto es un poco una cursilada, porque alfa, ¿qué es? Si estamos considerando un caso monofásico, alfa será igual a 1 en sistemas monofásicos, y si alfa es igual a raíz de 3, pues, o si estamos en circuitos trifásicos, alfa igual a raíz de 3, ¿no? ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer es decir, mi carga consume 40 kilovatios, la tensión de alimentación es 400 voltios, el factor de potencia de la carga es 0,9. ¿Cuál es la intensidad que demanda la carga en condiciones normales? Lo que sea. Y a partir de ahí ya sé cuánto demanda la carga. Luego tendré que dimensionar el resto del conductor por caída de tensión y por criterio térmico, de forma que cumplamos los dos. Entonces, una cosa es la intensidad que demanda el receptor, pero otra cosa es la intensidad de base o de diseño que tomamos para estudiar y analizar el criterio de caída de tensión y el criterio térmico. Entonces, de forma general, la intensidad de diseño es igual a la corriente nominal, pero tenemos una serie de excepciones. La primera de ellas es cuando tenemos un motor en la instalación. Si solo tenemos un motor en la instalación, se sobredimensiona la intensidad de base o la intensidad de diseño por un factor de 1,25 veces la intensidad nominal. ¿Esto por qué? No penséis que es por el arranque de los motores, porque como ya habíamos visto, los motores en su arranque, que además es un transitorio bastante corto en el tiempo, son 0,5 segundos, cosas así, en el arranque además un motor puede demandar 4, 5, 10 veces la intensidad nominal durante un muy breve periodo de tiempo. Esto se refiere a que los motores, pues en condiciones normales, pueden estar funcionando por encima de su intensidad nominal. Entonces, para el diseño de las instalaciones, se sobredimensionan por un factor de 1,25, ¿vale? Es decir, siempre que vosotros leáis motor, ya sabemos que su intensidad nominal tenemos que escalarla por un factor de 1,25 para considerar la intensidad de diseño, intensidad de base de la instalación o del cable en cuestión. Si tenemos varios motores, ¿qué hacemos? ¿Multiplicamos todas las intensidades nominales por 1,25? No, solo la del motor de mayor potencia. ¿Y si todos tienen la misma potencia? Bueno, no multiplico todos, solo multiplico uno. ¿Vale? Muy bien, pues estos dos casos ya lo hemos visto, y para lámparas de descarga, pues se multiplica por 1,8 veces la corriente nominal. Muy bien, estos son los datos de partida para el diseño, y ahora vamos a tener, entonces, por el criterio térmico o criterio de la máxima intensidad admisible, se llama de las dos formas, ¿vale? Esto está aquí por esto, ¿no? ¿O no? Sí. Ya hemos hablado de este criterio de diseño de los conductores. Lo que busca es, en funcionamiento normal, el conductor no debe superar una cierta temperatura. ¿Por qué? Pues porque los aislantes están dimensionados para trabajar como máximo una temperatura de servicio de 70 o 90 grados en función de si es termoplástico o termoestable. Entonces, como hemos visto, el problema del calentamiento depende de muchos factores, tanto por la propia generación de calor como por la transmisión de ese calor desde el centro del conductor hacia el ambiente. Entonces, lo que se hace es, de forma práctica, se recurre a unas condiciones normalizadas, que ya están más que estudiadas y tabuladas en el reglamento electrotécnico de baja tensión. ¿Vale? Intensidad admisible en función de sección y el tipo de aislamiento. Y también lo que he cerrado es el poder dibujar. Magnífico. Entonces, en función de la sección y del tipo de aislamiento y también del tipo de conductor, porque no es lo mismo un conductor unipolar que un conductor trifásico, pues tendremos la intensidad máxima admisible para una sección en concreto. Entonces, lógicamente, nuestra instalación puede tener
unas condiciones distintas de las que están normalizadas. Vamos, puede tener, no, es que lo más lógico es que nuestras condiciones de instalación sean distintas. ¿Qué vamos a hacer? Pues cuando no coincidan nuestras condiciones con las normalizadas, aplicaremos una serie de factores de corrección. Entonces, se van a plantear dos tipos de problemas para el dimensionamiento por criterio térmico. El primero es, imaginaos que lo que pretendemos es diseñar el conductor, la sección del conductor, para transportar una cierta corriente. Entonces, ¿cuál es el proceso a seguir? Primero, dividiremos la corriente demandada o la corriente de diseño, la corriente de base, por los factores de corrección. ¿Para qué? Para extrapolar la corriente que demanda mi receptor a las condiciones normalizadas. Y una vez que tengamos esa corriente ya normalizada, entramos en la tabla y vemos cuál es la primera sección que cumple con ese criterio. ¿Por qué la primera? Pues porque sea más barata, que cumple con el criterio de máxima intensidad admisible. ¿Vale? Es decir, lo que vamos a hacer es, nosotros vamos a tener una corriente demandada o corriente de diseño o corriente de base. Vamos a dividirla por el productorio desde I igual a 1 hasta N de todos los H sub I, donde H sub I son cada uno de los factores de corrección. Factor de corrección por temperatura del terreno distinta de 25 grados. Factor de corrección porque la resistividad térmica del terreno es otra. Factor de corrección porque hay una agrupación de cables y, por tanto, tenemos que tenerlo en cuenta también. Multiplicamos todos los factores de corrección que aplican en nuestra instalación por cada una de las diferencias que haya entre nuestra instalación y las condiciones normalizadas. Y con eso lo que hacemos es conseguir una intensidad que aquí se llama intensidad I1, o podéis llamarla IZ o I, lo que queráis. Y con esa intensidad, que ya está extrapolada a las condiciones normales, nos vamos a la tabla y buscamos cuál es, para nuestro tipo de conductor, tipo de aislante y disposición de los conductores, cuál es la primera sección que permite transportar en régimen permanente esa corriente. Entonces, con el valor de I1 obtenido, entramos en las tablas de intensidades admisibles y elegimos la sección que proporciona una intensidad admisible mayor o igual que I1. ¿Entendido el procedimiento de dimensionado por criterio térmico? Muy bien. ¿El otro problema cuál es? El otro problema es el inverso. El otro problema es si lo que se pretende es ver para una determinada instalación con una sección ya preestablecida, me digan, oye, es que yo ya tengo la instalación construida. ¿Cuál es la máxima intensidad admisible que admite mi instalación? Bueno, pues cógete tu sección de conductor, busca en la tabla cuál es la intensidad máxima admisible, eso es en condiciones normalizadas, pero tu instalación estará en otras condiciones. Bueno, pues lo que habrá que hacer es cogerse la intensidad. Vale, pues la intensidad admisible de tu instalación será igual a la intensidad de la tabla por el productorio de I igual a 1 hasta N de todos los factores de corrección. ¿Por qué? Porque tu instalación va a estar en unas condiciones distintas. Entonces, la intensidad máxima admisible no va a ser directamente la de la tabla. Habrá que aplicarle los factores de corrección. Venga, vámonos que tenemos muchas cosas que hacer. Bueno, y para el dimensionamiento de conductor por caída de tensión, vamos a simplemente poner el caso trifásico, ¿vale? Caso trifásico, pues la caída de tensión en tanto por ciento va a ser igual a ρ por L partido por S, por la potencia activa, partido tensión nominal al cuadrado y multiplicado por 100. ¿Vale? Nos darán un valor máximo o mínimo, o de máximo no, y mínimo tampoco. Nos darán el máximo, sí, la caída de tensión máxima permitida en nuestra instalación y nosotros dimensionaremos o la longitud del conductor o la sección del mismo para cumplir con ese criterio. Pues en esto va a consistir en el tema 5 el dimensionamiento de conductores, ¿vale? Creo que ahora ya sí por fin empezamos con los problemas. No, todavía no. Joder. Vale, ¿qué ocurre cuando tenemos unas líneas de sección uniforme con múltiples cargas? Bueno, pues que lógicamente vamos a tener distintas caídas de tensión en todos los tramos de nuestra instalación. ¿Por qué? Pues porque fijaos, a mí este gráfico no me gusta demasiado, lo has puesto tú, sí, lo sé, pero me di cuenta de que no era demasiado descriptivo porque tiene demasiada información quizás.
Y lo voy a poner aquí al lado. Me estoy acelerando conforme pasa la clase, ¿a que sí? Bueno, tenemos, imaginaos, una única línea con 3 cargas a ciertas distancias. Vamos a decir que esto es L1, esto es L2 y esto es L3. ¿Qué ocurre? Aquí tendré una potencia P1 con un coseno de phi sub 1, ¿verdad? P2 con un coseno de phi sub 2 y P3 con un coseno de phi sub 3. Entonces, fijaos que cada una de estas cargas, lógicamente va a consumir una intensidad, digamos, I1, I2 e I3. Lógicamente, todas estas intensidades, ¿de dónde vienen? De la alimentación. Es decir, por aquí, por este tramo, vendrá intensidad I1 más intensidad I2 más intensidad I3. Esto es primera ley de Kirchhoff. Si por aquí se viene I1, pues por aquí vendrán I2 más I3. Y si por aquí se va I2, por aquí, lógicamente, pues solo viene ya I3. Entonces, si nosotros quisiéramos evaluar la caída de tensión en cada uno de los tramos, podríamos decir, bueno, pues entre el tramo 0 y 1, es decir, caída de tensión 0,1 va a ser igual a ρ por la longitud del tramo 0,1, que es L1, por la potencia. ¿Qué potencia? La suma de las 3 cargas, porque en el tramo 0,1 circulan las intensidades de la carga 1, de la carga 2 y la carga 3. Pues P1 más P2 más P3, partido por la sección de ese tramo y por la tensión nominal. ¿Sí? Entonces, ¿y en el tramo 1, 2? Pues lógicamente en este tramo ya solo tendré que considerar la longitud de ese tramo, que en este caso es L2. ¿Qué potencias? Pues ya en el tramo 1, 2 solo tendré que considerar la potencia P2 y la potencia P3. Pues P2 más P3. Sección, tensión nominal. Y en el tramo, en el último tramo, en el 2, 3, pues lógicamente ya solo ρ por L3 por P3 partido por la sección y por la tensión nominal. Si yo hiciera la suma, al final podemos ver que cada una de estas potencias está multiplicada por la longitud de los tramos, de todos los tramos que tenemos que recorrer hasta que llegamos a esa potencia. Es decir, si nosotros en vez de definir las longitudes así, definiésemos las longitudes como la distancia desde la alimentación hasta la carga 1, vamos a decir que esto es de 1, ¿verdad? Que esto es de 2 y que esto otro es de 3, podríamos decir la caída de tensión desde un punto O hasta un punto I, el que sea, va a ser igual a ρ por el sumatorio desde I igual a 1 hasta el número de cargas que tengamos por la distancia I por la potencia de I, todo esto dentro del sumatorio, partido por la sección y por la tensión nominal. Es como si fuera el momento de fuerza. Cada potencia está multiplicada por la longitud o la distancia que hay desde la alimentación hasta el punto de aplicación de esa fuerza o potencia en este caso. Muy bien, pues ahora sí, vamos a empezar con los problemas. Los problemas, la mayor dificultad que tienen es que hay que buscar las tablas y no es tan sencillo. No es tan sencillo porque hay que ser muy metódico a la hora de buscar en las tablas. Entonces, además, yo aquí en el PDF os he puesto la parte de las tablas donde tenéis que ir, pero realmente las normas, cada una de las normas y de las instrucciones técnicas complementarias,
son bastante más largas y hay que saber manejarlas, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer, creo que es la mejor forma de verlo, por lo menos en estos primeros problemas, es irnos primero a la norma como tal, decir dónde está cada uno de los asuntos y luego ya nos venimos al PDF y os digo, como entramos por esta sección y esta temperatura de servicio, pues este será el valor del factor de corrección tal. Creo que así está bien pensado. Si es que no, me lo decís. Problema 1 del tema 5. El sistema eléctrico de la figura está alimentado por una red de tensión de 400 voltios. Se pide corriente demandada en la línea L. Lógicamente, tenemos una instalación que solo alimenta a un motor, por lo tanto, en la línea L, ¿qué intensidad se va a demandar? Pues la que demande el motor, ¿verdad? Bueno, quizás hace falta especificar que esta instalación es trifásica, ¿vale? Creo que no está muy bien especificado, pero todas las instalaciones que consideremos en esta asignatura van a ser trifásicas. Entonces, corriente que demanda la línea L, ¿cuál va a ser? Pues, como hemos visto antes, la intensidad nominal o intensidad demandada será igual a la potencia activa que consume el motor partido por raíz de 3 veces tensión nominal y coseno de phi del motor. ¿Esto cuánto es? Uf, qué grande escrito, ¿no? ¿Esto cuánto es? 20 kilovatios, pues 20 exponente a 3, partido por raíz de 3, tensión nominal de línea 400 voltios, factor de potencia 0,8. ¿Esto cuánto da? Yo lo tengo hecho. A mí me da 36,08. Pues 36,08. Amperios. Ahora me dicen corriente de base para el cálculo de la línea L, es decir, corriente de diseño. Esto es lo que hemos dicho de cuando tenemos motores, la corriente de diseño vamos a tener que escalarla por un factor de 1,25. Pues la corriente de diseño, podemos llamarla I sub B, será igual a 1,25 veces la intensidad nominal del motor. ¿Y esto cuánto da? 45. Esto está vivo. Ahora. 45,11. Muy bien. Hasta aquí sin problema. Dice, si la línea se quiere instalar, de modo que es un cable trifásico de cobre con aislamiento PVC, enterrado bajo tubo, en una zanja de 0,5 metros de profundidad, en contacto mutuo con otro tubo, con cable, en un terreno de resistividad térmica tal, la temperatura del terreno es no sé cuánto, la conductividad del cobre a 20 grados es 57 siemens por metro partido milímetro cuadrado y su coeficiente térmico es tanto. Se pide hallar los factores de corrección de la intensidad del cable. Fijaos que en todo este párrafo me han dado un montón de condiciones que ahora tendremos que ir identificando y para cada una de ellas vamos a sacar un factor de corrección. Lo primero que hay que atender es cómo se quiere instalar el cable. El cable es trifásico de cobre con aislamiento PVC enterrado. La palabra clave es enterrado. Yo en cuanto escucho enterrado, digo, vale, esto es instrucción técnica complementaria 07. ¿Por qué? Bueno, vosotros lógicamente todavía no lo sabéis. Lo que tendremos que hacer es, nos vamos a... Fijaos que yo subí el reglamento, ¿verdad? Que tiene todas estas cosas. Tiene 51 instrucciones técnicas complementarias que en vez de meterme en cada una de ellas, pues lo que voy a hacer es abrirme directamente el índice. Nos metemos en el índice y pues aquí tenemos un montón de cosas, ¿no? Por lo menos el título de cada una de las instrucciones técnicas complementarias. Entonces, lo que digo yo es la 07. ¿Por qué? Pues porque son redes subterráneas para distribución en baja tensión. Es decir, siempre que me digan un cable enterrado, instrucción técnica complementaria 07. Casi ni me lo planteo. Bien, entonces, si me voy a la instrucción técnica complementaria 07,
Aquí tenemos el índice, cables, ejecución de las instalaciones, no sé qué, no sé cuánto. Realmente, si os lo queréis leer, me parecerá fantástico, pero para lo que aquí nos interesa es irnos ya directamente a la zona. De hecho, podemos hacerlo pinchando en intensidades máximas admisibles aquí. Esto ya nos lleva a intensidades máximas admisibles, ¿vale? Aquí estamos. Entonces, aquí me dicen que no sé qué, que no sé cuánto. Ya digo, no tenemos tiempo aquí para comentarlo todo. Temperatura máxima admisible. Fijaos, aquí me dice PVC, es decir, termoplástico, temperatura en servicio permanente, 70 grados. Y XLPE y EPR, que son los termoestables, pues nos permite una temperatura de servicio permanente de 90 grados. Esto por si no os acordáis. De todas formas, esto es más importante, bueno, sí, esto es importante aquí también, y será más importante también en el tema 6. Condiciones de instalación enterrada. Dice, condiciones tipo, es decir, las tablas que me están proporcionando, ¿en qué condiciones o para qué condiciones se han diseñado? ¿Cuáles son las condiciones normalizadas? Un solo cable tripolar o tetrapolar, o una terna de cables unipolares en contacto mutuo, o un cable bipolar o dos cables unipolares en contacto mutuo, directamente enterrados en toda su longitud en una zanja de 0,70 metros de profundidad. Me han dicho que la mía es de 0,5, ya vamos a tener ahí un factor de corrección 100%. En un terreno de resistividad térmica de 1 Kelvin metro partido por vatio. A mí me han dado también un dato distinto, pues ahí vamos a tener otro factor de corrección. Y temperatura ambiente del terreno a dicha profundidad, 25 grados. Pues si a mí me han dado otra temperatura del terreno, tendremos otro factor de corrección. Y esta no es la tabla complicada, ¿eh? Esta es la que se va directo. Entonces, aquí tenemos no sé qué, me da igual. Tabla 4, intensidad máxima admisible para conductores de aluminio. Ojo con eso, no os vayáis a la del cobre. O sea, si el conductor es de cobre, os tendréis que ir a la tabla 5, y si el conductor es de aluminio, os tendréis que ir a la tabla 4. No os preocupéis porque la leyenda lo dice, solo hay que leer y estar atentos. El problema es que hay que estar atentos a muchas cosas. Entonces, fijaos, tenemos terna de cables unipolares o para cables tripolares. Es decir, cuando me hablen de cable trifásico, nos estamos refiriendo a un cable cuya cubierta es única. Fijaos que aquí tenemos 3 cables unipolares por separado y aquí tenemos un cable trifásico o tripolar porque comparten la cubierta. Entonces, si me dicen que el cable trifásico tendría que entrar en estas últimas 3 columnas, ¿en función de qué? De el material aislante. Si los cables son 3 cables unipolares, pues entraré en estas 3 primeras columnas y en función del tipo de aislamiento. Y entonces, finalmente, entrando viendo cuáles son las secciones nominales, pues elegimos aquella sección que me dé una intensidad admisible justo por encima de la que necesita mi instalación, ¿no? Este es el procedimiento. Bueno, fijaos, aquí están las condiciones normalizadas otra vez. Ahora la misma tabla, pero para el cobre. Y finalmente empezarán a venir las tablas de factores de corrección. Aquí tenemos, ¿vale? La tabla 6, factor de corrección F para temperatura del terreno distinto de 25 grados. Entonces, nuestra instalación, ¿qué tenía? Temperatura del terreno de 15 grados. Y en la instrucción técnica complementaria me dicen que si la temperatura es de distinta de 25, tendré que entrar por la temperatura en función de la temperatura de servicio. En nuestro caso tenemos un cable, o sea, un aislamiento PVC. Nos iríamos a otra tabla si no nos acordamos que el PVC funciona a 70 grados centígrados. Entonces, entrando por 15 grados y por 70, tenemos un factor de corrección de 1,11. ¿Por qué el factor de corrección es mayor que 1? Como bien dice el compañero, como la temperatura del terreno es inferior a la temperatura de las condiciones normalizadas, eso nos permite, para una misma sección, tener una intensidad mayor. O lo que es lo mismo, decir que la intensidad que demanda mi receptor realmente es un poco inferior. El factor de corrección es mayor que 1. ¿Vale? Entonces, lo que os decía, yo aquí lo que he hecho ha sido recopilar todas las tablas que vamos a tener que utilizar. Bueno, esta es la tabla del cobre, que es el conductor en cuestión. Aquí os estoy diciendo de dónde lo hemos sacado, ¿vale? Y entonces, factor de corrección para temperatura del terreno distinto de 25 grados. Hemos dicho que son
la temperatura del terreno es 15 grados centígrados, la temperatura de servicio son 70 grados porque tenemos PVC y por tanto, pues el factor de corrección por temperatura del terreno, podemos decir H sub temperatura del terreno es igual a 1,11. ¿Qué más tenemos en nuestra instalación? Bueno, realmente aquí podéis ir o mirando en la instrucción técnica complementaria 07, porque después de la tabla 6 vendrá otra tabla de factor de corrección. Bueno, si la temperatura del terreno no aparece en esta tabla, tenemos que extrapolar con esta fórmula, ¿vale? Donde θ sub S es la temperatura de servicio y θ sub T es la temperatura del terreno, distinta de estas condiciones. Tabla 7. Resistividad térmica distinta de 1 Kelvin metro partido por vatio. Pues en nuestra instalación, como tenemos una resistividad térmica de 0,9, entramos por 0,9, lógicamente, y el tipo de cable que es unipolar o tripolar. Como me han dicho que el cable es trifásico, pues tendré que entrar por cable tripolar. Muy bien, pues resistividad 0,90, cable tripolar, eso me da un factor de corrección de 1,03. Pues nos vamos a la tabla en cuestión. Esa hoja está en blanco intencionadamente para luego recopilar todos los factores de corrección. Entonces, resistividad térmica del terreno 0,90. Eso significa que el terreno evacúa más calor y por tanto de nuevo el factor de corrección es mayor que 1. Tiene sentido. Cable tripolar, factor de corrección 1,03. Por tanto, H sub resistividad es igual a 1,03. Muy bien, venga, vamos a la instrucción técnica complementaria a ver cuál es la siguiente tabla. Ahora por número de cables o ternas en la zanja. ¿Vale? Según el número de cables tripolares en la zanja. En todo, hemos tenido que cavar una zanja para enterrar el tubo es el cable, que en este caso creo que es dentro de un tubo. ¿Hay más cables en la zanja? Esa es la pregunta. Entonces aquí nos iríamos de nuevo a la descripción de mi instalación. Fijaos que esto es un poco... Entonces, si la línea se quiere instalar de modo que es un cable trifásico de cobre con aislamiento PVC enterrado bajo tubo en una zanja de 0,5 metros en contacto mutuo con otro tubo con cable. Es decir, hay otro tubo que contiene otro cable. Entonces, entramos. ¿Número de cables o ternas que hay en la zanja? Cables o ternas de cables, ¿cuántas hay? 2. ¿Cómo están? ¿Están separadas a cierta distancia o están en contacto? Hablaba, creo, de contacto mutuo. Pues contacto mutuo, 2 cables, de igual a 0, 0,80. Factor de corrección por contacto mutuo, pues el factor de corrección por contacto mutuo con otro cable, entramos por aquí, 0,80. Podemos poner H contacto es igual a 0,8. Ah, que esto es la norma, ¿no? Me voy a cargar la norma, a ver. Vale, aquí. Entonces, contacto mutuo con otro cable, 0,8. Pues H de contacto es igual a 0,8. Perfecto. Venga, ¿qué más falta? Por Dios. Factor de corrección para diferentes profundidades. Bueno, de esta me acuerdo. Profundidad eran 0,5, ¿verdad? 0,5 metros y las condiciones normalizadas eran 0,7. Por eso su factor de corrección es 1. Bueno, pues esto es fácil. Esto no hace falta ni que... Bueno, si queréis verlo en la instrucción técnica complementaria, esto es una captura de pantalla que hice yo el año pasado, o sea que es exactamente lo mismo. Entramos por la profundidad de nuestra instalación y no hace falta entrar por ninguna fila porque la fila es única. Pues para 0,5 estamos más en la superficie, parece que se puede evacuar más fácilmente
el calor. Ya está. Pues esto de nuevo es la instrucción técnica complementaria. Fijaos que yo ya estoy perdido, claro. Esto lo ideal es que si repetís los problemas, partáis de la instrucción técnica complementaria porque así os sabéis manejar por ahí. Sobre todo, ya os digo, la instrucción técnica complementaria 07 es muy sencilla de manejar porque va todo a continuación de... Todas las tablas van a continuación y no hay casi lugar a confusión. Ahora, cuando la instalación está en una nave, es una instalación interior, eso lo veremos el próximo día, pero es bastante más lioso. Entonces, aquí, 0,5, pues entramos por aquí, y la h de la profundidad es igual a 0,5 son los metros. Es 1,02. ¿Veis? Ya me he liado yo en una tontería. Pues esto, lógicamente, modificaría en gran medida cuál es la intensidad en la que tengo que entrar en la tabla. Cuidado con eso, ¿vale? 1,2 es el factor de corrección de la profundidad. Otra vez la he liado, fijaos. Si es que, conclusión, no es tan fácil dar clase. Bien, bueno, pues ya habríamos acabado, ¿no? Vamos a volver al párrafo. Dice... Líneas instaladas de modo que es un cable trifásico de cobre con aislamiento PVC enterrado bajo tubo en una zanja de 0,5 metros de profundidad en contacto mutuo con otro tubo con cable en un terreno de resistividad térmica 0,9. Y la temperatura del terreno es 15 grados. La conductividad del cobre es tanto y su coeficiente térmico es tanto. Se pide. Vale. Vámonos a la instrucción técnica complementaria a ver si hay alguna tabla más de algún factor de corrección. Vale. Esto es máxima admisible. Nada, nada, nada. Vale. Pues ya está. Y yo digo, no, ¿por qué? Porque ahora dice cables enterrados en zanja en el interior de tubos o similares. Y nuestro cable está instalado bajo tubo. ¿Verdad? Pues dice aquí, en este tipo de instalaciones es de aplicación todo lo establecido en el apartado anterior, además de lo que se indica a continuación. Se instalará un circuito por tubo. La relación entre el diámetro interior del tubo y el diámetro aparente del circuito será superior a 2, pudiéndose aceptar excepcionalmente 1,5. En el caso de una línea con cable tripolar, en nuestro caso, o una terna de cables unipolares, en el interior del mismo tubo se aplicará un factor de corrección de 0,8. Pues ojo con eso, porque cuando tenemos un cable metido en un tubo, hay que meter un factor de corrección adicional que no está dentro de una tabla. Entonces, puede ser que nosotros vayamos muy rápidamente buscando las tablas para buscar los factores de corrección y esto es, parece que lo han hecho a pillar, ¿vale? Entonces, ojo con eso porque el bajo tubo también me impone un factor de corrección de 0,8. Entonces, os lo he puesto por aquí. Y diría que por culpa de que la estación está bajo tubo, pues vamos a poner un factor de corrección H tubo igual a 0,8. Ahora sí, ya tenemos todos los factores de corrección de nuestra instalación. Entonces, ¿qué me preguntan? Una vez que hemos hallado todos los factores de corrección, calcular la sección del cable por el método de máxima intensidad admisible. Es decir, el procedimiento que hemos visto antes. Tenemos la intensidad de diseño en nuestra instalación, que es la intensidad I sub B. Tenemos todos los factores de corrección. Lo que hacemos es extrapolar la intensidad de diseño de nuestra instalación a las condiciones normalizadas. Haciéndolo, ¿cómo lo hacemos eso? Pues dividiendo esa intensidad de diseño por el productorio de todos los factores de corrección. Y con eso nos iremos a la tabla correspondiente al cobre, cable trifásico, aislamiento PVC y buscaremos cuál es la intensidad que supera
la intensidad que hemos hallado. Pues eso es lo que vamos a hacer. Entonces, apartado 4, la intensidad que hemos llamado antes I sub 1 va a ser igual a la intensidad de diseño de nuestra instalación partido por el productorio desde I igual a 1 hasta N de todos los H sub I. Esto es igual a 45,11 partido por 1,11. Este, si no recuerdo mal, era el de la temperatura del terreno. 1,03. Que si no recuerdo mal, era el de la resistividad térmica. Realmente da igual, lo que hay que tener en cuenta es que no nos perdamos ninguno. 0,8 del contacto mutuo con otro cable. 1,02 de la profundidad del terreno, o sea, de la profundidad de la instalación, de la zanja, y el último 0,8 del bajo tubo. Pues con todo esto nos sale una intensidad I sub 1 igual a 60,4351. Bueno, realmente no me hace falta tantos decimales. ¿Eso qué significa? La intensidad de diseño eran 45,11, pero realmente cuando lo extrapolamos a condiciones normalizadas, es como si fuera una intensidad mayor. ¿Vale? Al final, en el productorio, pues hemos salido perdiendo. Por el hecho de estar en contacto con otro tubo, ¿vale? Entonces, con este dato, ¿qué hacemos? Nos vamos a nuestro cable es de cobre, aislamiento PVC y es un cable trifásico. Bueno, eso es. Todavía esto es apartado 4. Entonces, cable, vamos a ponerlo por aquí. Cable trifásico de cobre con aislamiento PVC. Esto es tabla 5 de la instrucción técnica complementaria 07, ¿verdad? Y vamos a ver qué columna es. Si no recuerdo mal, no me acuerdo. Sé que la tabla 5, eso sí lo sé, pero va a ser, como es un cable trifásico, pues de la columna 4 a la 6, no sé cuál, y como es PVC, columna 6. Estamos en cobre, eso es. Pues la primera que supere 60 con algo, da igual, porque fijaos que al final los valores son bastante distintos, el 75. Por tanto, una sección de 10 milímetros cuadrados de conductor me es suficiente para cumplir con el criterio térmico. Entonces, nos vamos a... Voy a poner que esto es columna 6 y esto me da una sección igual a 10 milímetros cuadrados para cumplir con el criterio térmico. Creo que por aquí tendría yo esa misma tabla, ¿no? Yo creo al principio, ¿no? Aquí, eso es. Pues entramos por columna 6. ¿No he puesto la leyenda aquí? Sí. Fijaos bien que estemos en cobre, columna 6 PVC porque tenemos un cable tripolar y la primera que supera los 60 son 75. Por tanto, me vengo hacia acá y digo, pues sección igual a 10 milímetros cuadrados por el criterio de la máxima intensidad admisible. Entonces, bueno, ya solo nos faltará un apartado que será el de la caída de tensión. Longitud máxima del cable con la sección anterior para no superar la caída de tensión del 3% de la línea. Es decir, con la sección de 10 milímetros cuadrados, ¿cuál tiene que ser como mucho la longitud de este conductor? Que a priori no estaba definida, para que la caída de tensión no supere el 3%. Bueno, pues esto ya, el criterio de caída de tensión es bastante sencillo. Fijaos que
La sección es de 10 milímetros cuadrados, por tanto, no aplica la reactancia de los conductores, además no tenemos datos. Por tanto, podemos suponer que la caída de tensión va a venir. ¿Por qué se mueve esto? Ahora ya dejemos. La caída de tensión viene, bueno, es la porcentual. Aquí esto no funciona así. Caída de tensión porcentual es igual a delta U partido tensión nominal. Y esto es igual a ρ por la longitud del cable por la potencia del motor partido por la sección del conductor y por la tensión nominal al cuadrado, multiplicado por 100. Ojo, ojo, ojo. Teníamos un motor en nuestra instalación, ¿verdad? Y hemos dicho que la intensidad de diseño teníamos que multiplicar o era 1,25 veces la intensidad nominal. Por lo tanto, en la caída de tensión, como no aparece explícitamente la intensidad nominal del motor o la intensidad de diseño, lo que tenemos que hacer es multiplicar también esta potencia del motor por 1,25. Hay que multiplicar por 1,25. Y otra cosa importante, esta resistividad, la resistividad varía con la temperatura, según me han dicho. De hecho, me daban el dato a 20 grados. Pero claro, el conductor va a funcionar a otra temperatura. Si el aislante es PVC, vamos a suponer que el cable está funcionando a 70 grados, porque hay que cumplir con el criterio de caída de tensión en todos los casos. ¿Vale? Cuanto mayor sea la temperatura, mayor será la resistividad del conductor y por tanto será mayor también la caída de tensión porcentual. Por tanto, vamos a ponernos en el peor caso. Vamos a ser pesimistas. Resistividad a 70 grados porque tenemos PVC, va a ser igual a la resistividad a 20 grados por 1 más alfa que multiplica, bueno, a delta T directamente. Qué grande, ¿no? ¿Por qué he escrito tan grande? He escrito un poco más pequeño. Ay, Dios. Esto funciona fatal, ¿eh? Bueno, a lo mejor el que funciona mal soy yo, ¿no? Bueno, aquí lo importante es que en la resistividad tenéis que tener en cuenta el tipo de material aislante que tenga el cable. Bueno, pues esto ya ha dejado de borrar. Entonces, resistividad a 70 grados va a ser igual a la resistividad a 20 grados por 1 más alfa de 70 menos 20. Todo esto era dato, esta resistividad era dato. No sé si era... ¿Esto por qué le pasa esto? ¿Verdad? Esto es para volverse loco, ¿eh? Esto era dato, alfa era 0,00393, si no recuerdo mal, y ya está. Pues esto me sale a mí 0,021, y esto de resistividad, pues son ohmios milímetros cuadrados. No. Sí, ohmio milímetro cuadrado partido por metro, ¿no? El caso es que ya tenemos todo lo que nos hace falta para despejar la longitud máxima. Esto me va a dar por saco, está claro. Vale, entonces la longitud máxima será igual a... Es que no soy capaz de despejar así de cabeza, la verdad. Epsilon es igual a rho L potencia partido sección y por tensión nominal al cuadrado multiplicado por 100, ¿verdad? Por tanto, longitud máxima va a ser igual a epsilon sección tensión nominal al cuadrado partido por rho potencia y 100, ¿verdad? Teniendo en cuenta que la potencia hay que multiplicarla por 1,25.
Pues venga, sustituyamos, ¿no? 3 por 10 milímetros cuadrados por 400 voltios al cuadrado, partido por resistividad, hemos dicho 0,021, por 1,25 la potencia del motor, que si no recuerdo mal eran 20 kilovatios, y por 100. Y esto a mí me sale una longitud máxima de 91,43 metros. Pues ya sabemos que esta instalación, para cumplir con el criterio de caída de tensión, necesita tener una longitud máxima de 91 metros. Y ya estaría. Este es el primer problema del tema 5. ¿Vale? Lo único que va a variar de este problema a otros problemas es en qué norma vamos a tener que buscar las intensidades máximas admisibles, o luego se puede complicar un poco teniendo una instalación algo más compleja, con alguna ramificación, varias cargas en paralelo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero por lo demás, ya hemos visto todo lo que teníamos que ver del tema 5. Criterio de tensión y criterio térmico. Falta escasamente un minuto. Por mi parte no tengo nada más que decir. ¿Alguien quiere decir algo ahora? Si no, que calle para siempre.